Bueno, muy buenas noches, queridas amigas y amigos del Ecuador Today. Muchísimas gracias por conectarse una semana más, una noche más en este su programa En la Mira. La noche de hoy nos acompaña Eduardo Flor, a quien tengo un gusto de volverlo a ver y presentarlos. Eduardo Flor es sociólogo, es analista político y bueno, Eduardo, es interesante poder conversar no solamente de la coyuntura que hoy vive nuestra ciudad, sino también de las salidas, ¿no?, que podemos tener nosotros como ciudadanos ante lo que ahora vive la ciudad de Quito. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Berito. Muy buenas noches con todas, con todos. Qué gusto compartir este espacio eh, de análisis, de reflexión conjunta. Muchísimas gracias. Muy bien, con un poco de frío, pero todo bien. Qué bueno, Eduardo. Bueno, hemos visto que el alcalde Yunda, pues, sigue en esta batalla bueno, darle pelea, sin duda, también a la democracia, ¿no? Más allá de un puesto político, es poner a discusión qué es lo que los ecuatorianos, los quiteños, ¿verdad?, decidimos en las urnas. En las últimas semanas hemos visto esta convulsión que está viviendo la ciudad y que están viviendo también las instituciones. Y quizás también una incertidumbre por parte de los ciudadanos. ¿Sí? Se ha expuesto, ¿no?, por varios medios la forma ilegal, ¿sí?, como el Consejo Metropolitano de nuestra ciudad eh, pues ha puesto al alcalde prácticamente bueno, quizás aquí, entre comillas, ¿no?, fuera de su posición de alcalde, ¿no? Y esto pues ha llevado a que el alcalde Yunda se defienda como corresponde. Y hoy tenemos una respuesta de la defensa que está, o del pedido de defensa que está haciendo el alcalde. Hay un fallo, sí, por parte de la jueza, a cual pidió pues un amparo constitucional, donde dice, bueno, parece ser que este caso pues tiene muchas irregularidades. ¿Esto qué implica, Eduardo, para esta incertidumbre que vivimos los quiteños en este momento? ¿Tenemos alcalde en este momento en la ciudad? ¿Sí? ¿Qué opinas? Buenas noches. Muy buenas noches, Vero, nuevamente. Claro, hay alcalde, ¿sí? Hay un alcalde, como tú bien mencionas, de elección popular, se llama Jorge Yunda. Eh, Él se mantiene, hay un proceso de remoción en camino. El proceso de remoción en camino tiene varias etapas, ¿sí? La primera etapa se ha cumplido, digamos, que es la etapa de un pedido ciudadano. Ha habido dos pedidos ciudadanos de remoción. Los dos pedidos, la comisión de mesa instalada ha revisado, ha procesado, ha calificado. Hubieron cuatro pedidos, perdón, permíteme corregir. Hubieron cuatro pedidos, dos fueron procesados, ¿sí? Y de esos dos llegaron a la sesión de consejo. La comisión de mesa estableció allí una decisión que fue presentar el informe a consejo para que consejo decida. La comisión de mesa podía haber tomado partido también en esto y decir, sí, estamos de acuerdo con la remoción, emite un informe indicando si procede algunas de las denuncias y otras no. En consejo de los dos pedidos de remoción, uno del abogado Marcelo Alio y el otro de la eh, doctora Andrea Moreno, el pedido del abogado Alio termina siendo retirado en la misma sesión de consejo, ¿no? El señor va, se presenta, se establece ahí un conflicto y retira su pedido de remoción. En la tarde y finalizar hasta la madrugada del día siguiente, se procesa y debaten los señores concejales, señoras concejalas, el pedido de remoción de la señora Moreno junto con la doctora, con su abogada, la doctora Jessica Caray. Eh, Finalmente se obtiene allí los 14 votos, ahí hay una primera pregunta que se ha establecido y que tengo entendido que incluso los concejales han presentado esta inquietud al contencioso electoral, indicando si es posible que un concejal presente un documento sin firma solicitando la principalización de su alterna
Esto tendrá que dilucidarlo la entidad correspondiente, ¿no es cierto? Y con eso completan los 14 votos, que son los 14 votos mínimos para aprobar la remoción. Entonces, Los Eduardo, lo que concejales, diríamos es, con lo que estás mencionando, sin duda hay, pues quizás un intento, ¿no? Muy poco claro, buscándole cualquier fallo, ¿no es cierto? Fallo, vamos a decir, más de tipo administrativo, quizás en términos más legales dirían que un intento espurio de apoderarse del municipio, con justificaciones que quizás no meritan la destitución de un alcalde, Eduardo, que es lo que tú estás señalando. Y de alguna manera, pues lo que también vemos en parte de esta falta de comunicación, que vemos parte de, no solamente desde el municipio, sino desde los mismos medios de comunicación. Sin duda es interesante dar cuenta qué es lo que está pasando en este momento. Entonces tú nos dices, ¿sí? Este intento que tuvo el Consejo parece que el día de hoy, ¿no es cierto? Pues fue echado para atrás. O sea, no hay una continuidad en este proceso, o sí habrá una continuidad. ¿Cómo se encuentra en este momento este pedido de remoción? está, te reitero, Vero, amigos y amigas, está en proceso el pedido de remoción. Es decir, se ha atravesado la primera etapa, y la primera etapa es una primera etapa de decisión del Consejo, ¿sí? De ahí pasa una segunda etapa que es el contencioso electoral. Contencioso electoral revisa esencialmente forma, es decir, procedimientos, que se hayan cumplido los procedimientos adecuados, y fondo. Esa etapa, la etapa 2, la del contencioso electoral, es la que la ciudad de Quito está esperando, ¿sí? Si el contencioso electoral se ratifica o niega el pedido y la aprobación de los concejales, de los 14 concejales que votaron por la remoción del alcalde. Lo que tú te refieres, estimada Vero, sobre la resolución del día de hoy, es un proceso paralelo que lo realiza en los tribunales de justicia, ¿sí? Que fue el pedido de acción de protección que presentó el alcalde Jorge Yuna Machado contra los miembros de mesa, que son los concejales Santiago Guarderas, Mónica Sandoval, Analía Ledesma, eh, se me escapa algún otro nombre, pero presenta contra ellos, diciendo que allí hay una violación, ¿verdad? Hay una violación de sus derechos, como de sus derechos ciudadanos, y por eso es un amparo, una acción de protección, ¿no? Similar a lo que se denominaba antes el amparo constitucional. Esta acción de protección es la que la jueza ha dicho que corresponde procesar, ¿sí? Me parece que de 4 motivaciones, la jueza se ha acogido a uno y ha dicho, un caso, ¿verdad? Un elemento que es la violación a la debida defensa, indica que no ha existido un proceso de debida defensa, se acoge la jueza a ello y dice, corresponde procesar la acción de protección. Lo otro habría sido negar la acción de protección y decir, aquí no existe ninguna violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas. Y dice, y la jueza dice, no, aquí sí hay esto, sí me parece que este elemento de la debida defensa hay que revisarlo. Pero te reitero, este es un proceso paralelo, independiente de lo que decida el contencioso electoral, porque son entidades distintas. Lo uno es el contencioso electoral, que es el tribunal que administra la justicia de parte del poder electoral, ¿no es cierto?, correspondiente al Consejo Nacional Electoral, y lo otro es el Consejo de la Judicatura, ¿ok? Sin Allí duda, es donde ha pero sucedido la acción digo, de hay un protección. precedente importante, ¿sí? El hecho de que y tú sean vulnerables prácticamente nuestros primeros derechos, o sea, vulnerar tu derecho humano a elegir, a ser elegido, ¿verdad? Y en este caso, pues esto marcaría un precedente importante incluso para la decisión del contencioso. Así es, Vero, o sea, esto tiene que ser revisado, decir, como sabemos, ni tú ni yo, menos mal, decimos en jerga coloquial, no somos abogados, entonces esto sí nos tendrían que ayudar a comprender los abogados. Ahora, sobre el principio que tú planteas, ¿verdad? Que es el principio de la democracia,
es decir, el principio que nos permite, digamos, a los ciudadanos en este contexto, ejercer nuestra libertad en respeto de convivencia con los otros, con las otras, con los otros incluso, ¿verdad? Este principio de convivencia es el que, claro, nos correspondería analizar. En este contexto, ¿no? Pensando ya en la democracia, hay un proceso de elección popular que te dice tal persona o tal otra persona accede al poder por votación popular, ¿sí? Y a cumplir un mandato popular. Accedes al poder para cumplir un mandato popular. Hay un plan de gobierno con el que inscribes la candidatura, hay un partido que avala la candidatura y hay un pueblo que te dice, yo apoyo este proceso, esta lista, este plan de gobierno, este candidato, esta persona, en fin, juega el carisma, etcétera, pero los votantes lo que hacemos es elegir un plan de gobierno. ¿Por qué te menciono esto? Porque incluso el no cumplimiento del plan de gobierno es causal, ese también es causal, o digamos, ese sí es causal de un proceso de revocatoria, ¿ok? Constatando que no se haya cumplido con la debida diligencia jurídica. Pero este principio de la democracia es el que me parece que habría que discutirlo. En la democracia también existe el juego de la posibilidad de la remoción, como el que acabo de decir, la revocatoria por incumplimiento del plan de gobierno, o la remoción por, mira, en el país somos expertos en eso, nos pasó con Abdalá Bucaram, nos pasó con Yamil Maguad, nos pasó con Lucio Gutiérrez, ¿verdad? Es decir, se ha hecho una serie de acciones ciudadanas que han permitido, si quieres, incluso pensar una redinamización de la democracia, ¿verdad? Ahora, yo sí me pregunto, digamos, ¿esta coyuntura que vive Quito es una redinamización de la democracia o es un atentado a la democracia? Yo concluyo esta parte, estimada Vero, solamente diciendo, aquí hay que tener mucho ojo, ¿sí? Porque es muy fácil decir, sí, pero es un alcalde que ganó con el 20% y tienes un 80% que no. Sí, pero es un alcalde, y, digamos, fue un candidato que corrió con 18 candidatos más. Entonces, ¿cómo divides todo el segmento electoral para 18 candidatos? Es un proceso electoral complicado, es un proceso electoral muy difícil, ¿sí? Es un proceso electoral que te obliga a pensar bien, ¿verdad? Cómo jugar y los resultados se tienen que marcar también en eso. Sería impresionante que gane con 18 candidatos con más del 40% de votación, ¿sí? Sin En el duda. proceso electoral anterior no se superó los 10 candidatos, ¿sí? En el proceso electoral anterior. Entonces son elementos que sí creo que hay que discutir con mucho detalle respecto de eso, de lo que los ciudadanos en nuestra vida cotidiana ejercemos, digamos, como pleno ejercicio al derecho de la participación y la representación. Claro, y más en una democracia de tú tan joven, ¿no? Que le ha costado tanto ir consolidando su proceso institucional, ¿no? O sea, una democracia que ameritaría ese respeto por parte de las mismas élites de la ciudad, de verdad. Es asombroso cómo hay tintes políticos, hay intereses, incluso personales, que, como tú bien lo mencionan, trastocan la misma posibilidad de que esta democracia que se expresa en las urnas, y yo te diría, es totalmente incuestionable el tema del 20 o 22%, porque como tú bien lo señalas, es la regla democrática y es lo que expresaron la mayoría de quiteños, en este caso en las urnas, ¿sí? Ahora, lo que es interesante discutir, como tú bien lo mencionas, es hasta qué punto, ¿no es cierto?, hay un grupo de ciudadanos o una élite, en este caso política, incluso económica, que deciden que el alcalde no va más, ¿sí? Con una justificación, como señalábamos, totalmente eh, no clara, ¿no es cierto? Escurridiza incluso, que tienes que volverla a leer. Hemos leído las causales y dices, bueno, pero este punto explíqueme nuevamente, por favor, a ver por qué este intento de, de poner al alcalde fuera del puesto que le corresponde, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación, Eduardo, lo que vemos es que tienen también un discurso armado, ¿no? Entonces, este discurso de la corrupción
que no es la primera vez, que ha servido también para acabar con otros personajes de la política, vuelve a entrar en escena como la posibilidad o la espada, ¿verdad?, de Democles que te dice tú estás y tú no, ¿sí? Pero este discurso de la corrupción, que sin duda lo rechazamos cualquier acto corrupto, ¿sí? ¿Hasta qué punto entra a validar o no, Eduardo, los liderazgos populares electos? O sea, he escuchado en algunos medios de comunicación, ¿no?, decir, bueno, es que todo se invalida cuando tenemos este, esta sombra de la corrupción en la alcaldía del doctor Yunda. Dices, bueno, ¿hasta qué punto, no sé, el tema corrupción en este momento es como ese punto de quiebre entre estás o no estás, ¿no? Entre respetamos o no respetamos el proceso institucional? ¿Cómo lo verías tú, Eduardo? Es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque, claro, ¿cómo generar madurez de la democracia Ujú. cuando nos enfrentamos a un escenario sumamente complejo e interesante? Lo escuchaba el otro día al alcalde Yunda en una entrevista en un medio de comunicación, y sí, bueno, en una entrevista, y el periodista le decía, mire, sí, no hay ninguna acusación de corrupción en las causales de remoción de los señores concejales. El periodista reconocía, el periodista además que le ha atacado tremendamente fuerte a la administración municipal actual. Es verdad que ninguna causal de la remoción habla sobre corrupción, pero es que los concejales tenían que tomarse alguna forma para poder removerlo ante las circunstancias de corrupción que atraviesa el municipio, ¿no? Sí, Y sí, en a las que eso ha sido mismo me refería embarcado yo. usted, señor alcalde. Entonces, dices, a ver, un ratito, o sea, si la democracia es una serie de pasos que nos permiten ser libres, ese ejercicio de la libertad tiene que ser un ejercicio de racionalidad, pues. Entonces, no tengo por qué esgrimir otros argumentos y acusarte de una cosa que no son los argumentos que estoy esgrimiendo. O sea, aquí hay Claro, un doble invalidando como tal el mismo proceso, o sea, y me asombraba, me hago referencia también a esa misma entrevista, ¿no? O sea, el desparpajo con el que te dicen, no me importa violar la institucionalidad, ¿sí? No me importa violar la democracia, porque mi duda ante tu administración es mayor que la institución, ¿sí? O que las reglas que te sustentan en ese puesto para el cual fuiste electo. O sea, de verdad que me asombra y me asombra que también nadie reaccione ante esa prensa que obviamente tiene un discurso político y un objetivo al momento de posicionar ese tipo de noticias, ¿sí? O sea, te digo, como ciudadanos, pues deberíamos también estar atentos a qué tipo de medios de comunicación construyen el discurso político, Eduardo, y de alguna manera también pues te construyen la opinión pública de la gente, ¿no? Sí, pues hay una gran diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, dice Roman Gubern, este teórico de la comunicación Ujú. español, ¿no? Sí, La opinión publicada es la opinión que circula, digamos, en esto que se denomina los más medias, ¿no? La opinión publicada. Y la opinión pública es lo que opinan los ciudadanos. Y creo que corresponde poder hacer una diferencia ahí, ¿no? tienes Entre razón. este hecho comunicacional que construyen los medios o ciertos medios de comunicación y las voces de la gente que está caminando en los buses, que camina en las calles, que está jugando fútbol en los parques, en fin. Creo que hay que hacer una gran diferencia. Pero, a ver, aquí yo quería plantearte otro elemento. A ver, si el camino es la racionalización, ¿verdad? Racionalizar los procesos. Oye, también creo que corresponde pensarnos que la política es un acto pedagógico y que la familia está mirando lo que sucede en el quehacer político. ¿Cómo construir democracia entonces? Desde las acciones de la vida cotidiana privada, que es la familia, que además es una institución que también debe gozar de democracia. Si de pronto te encuentras que el escenario nacional, el escenario local, establece esas transformaciones extrañas de juego
el juego de la democracia. Es como decirle, mira, yo te castigo, hijo, ¿verdad? Aunque sé que te portaste bien. Sin embargo, tengo que castigarte porque hoy estoy de mal genio. Sí, no, es que hoy estoy con dolor de cabeza y mira, mejor te castigo porque, oye, pero sí he hecho todas las tareas, sí he cumplido. Sí, sí, pero es que hoy estoy de mal genio, he llegado a la casa con dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, es, eh, digamos, estas cosas que nos suceden en el país, mañana se reproducen, porque así está establecida las relaciones entre los espacios macro y los espacios, entre lo público y lo privado. Así se establecen estas vinculaciones. Entonces, es necesario, yo creo que es necesario demandar, solicitar a los sectores políticos del país una acción responsable, porque aprendemos de esta dinámica, aprendemos de esta forma de establecer las relaciones de poder y de la construcción de discursos, ¿verdad? Que no necesariamente podrían estar apegados a la realidad. Mira, los temas de corrupción, estimada Vero, que los resuelva la instancia que tiene que resolverlas, pues. Contraloría está haciendo exámenes especiales a varios procesos del Metro, del EMOP, del EMAP, de varias instituciones, que continúen los procesos de Contraloría propios de la administración pública. La Fiscalía está realizando su propio proceso de investigación también, que continúe y que se evidencien las pruebas y trabajemos sobre los hechos y sobre los hechos concretos, ¿verdad? Creo que este es un elemento súper importante que se une con el ejercicio de la democracia. Hey, un ratito, si he cometido un error, que se me demuestre el error y que se asume el error que se ha cometido, ¿verdad? Para proceder, para continuar con el debido proceso que eso implique. Pero mientras tanto, Quito demanda y los ciudadanos de Quito demandamos acción democrática, institucional, al servicio de la ciudadanía. No puede ser posible que la ciudad se encuentre enfrascada, embotellada, no solamente en el complejo tráfico que tenemos en las calles de Quito, sino que nos encontremos enfrascada, embotellada en estos dimes y diretes, ¿verdad? Que yo no sé cuánto nos aportan a la misma economía del país, una economía y a la economía de la ciudad, una economía golpeada por la pandemia. Claro, y ahí vos mencionas un tema interesante que es la concepción mismo de la política, Eduardo, ¿no? Y cómo se construye la política, ¿no? Tú mencionas, bueno, desde el lado privado, sin duda también construimos un sentido, ¿no? De sociedad. Pero yo creo que también es viceversa, Eduardo, ¿no? ¿Hasta qué punto las instituciones, nuestras mismas autoridades están aportando para esa concepción y construcción de la política? Creo que los hechos que hemos vivido los últimos años, los últimos meses, y que te digo, para mí es muy preocupante, ¿no? Eh, prácticamente hacer de la política algo que está lejano a los ciudadanos, ¿no? Hacer algo a lo que ya, a lo que no lo puedo asir, ¿no? O sea, a lo que no lo puedo hacer mío. Y esto es preocupante, ¿sí? Porque el hecho que en el momento en que dejamos los ciudadanos de ver a la política como la única posibilidad, ¿sí? Que tenemos de encontrarnos los distintos, ¿no? Esas distintas percepciones, esos distintos intereses incluso, ¿no? Y dejamos que la política, ¿sí? Esté cooptada solamente por un sector de la población, un sector privilegiado que tiene los medios de comunicación, también te construye ese sentido, Eduardo. Entonces, tú dices, bueno, es de un lado, ¿no es cierto?, cómo nosotros vemos y construimos el escenario social, pero yo digo, es también una responsabilidad de aquellos que tienen la posibilidad, ¿sí?, y la oportunidad de estar al frente de las instituciones, de construir ese sentido de sociedad. Y ahí sí te digo, Eduardo, y tú más como analista, como asesor, yo diría también, pues hay una deficiencia clara, ¿sí? Por parte de estos actores que han llegado con voto popular, de no preocuparse de construir esa política distinta, ¿sí? No es solamente llegar al puesto, ¿verdad? O llegar a la administración y asumir que tenemos que hacer un sinnúmero de obras aquí y allá. O sea, ¿hasta qué punto esas voces ciudadanas que tú dices son la opinión pública también necesitan de esa
de ese feedback, ¿verdad? De esa reconstrucción de la autoridad electa. Y ahí yo te digo, ¿no creerías tú que también hace falta también esa construcción de la política desde estos espacios que están en el poder, ¿sí? Y que están en las instituciones y que a veces también es una falta de asesoramiento de cómo hacer esa política. Tu micrófono. Lo que mencionas, sí, 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 sí. Lo que mencionas es súper, me parece a mí súper importante, porque los, la primacía del interés particular y el ejercicio del interés particular debilita justamente esta acción de participación de la ciudadanía. La ciudadanía, claro que demandamos obras, agua potable, alcantarillado, asfaltado, el metro, vivienda, en fin, claro que demandamos servicios concretos y prácticos. Este, pero la ciudadanía también demandamos reconocimiento y participación e inclusión en las tomas de decisión. Esto es un elemento sumamente importante, porque como decimos, es muy fácil diseñar un plan de desarrollo cantonal, ¿verdad? De Quito, del cantón que sea, pensado esto desde un escritorio, desde los escritorios o desde las consultorías. Pero es necesario pensarlo esto y trabajarlo esto de la mano de la ciudadanía. ¿Cuán importante es una cancha deportiva, verdad? ¿Es importante el asfaltado? Claro que es tremendamente importante el asfaltado, pero también tiene una relevancia sumamente valiosa el parque, ¿verdad? El parque, estos lugares de encuentro. Este otro autor fabuloso, Manuel Castells, nos habla que evidencias la democracia en el uso del espacio público. Y creo que son temas, ¿no? O sea, pensarnos del espacio público, las plazas, los parques, las calles, que son los lugares donde nos encontramos, Ujú. donde nos juntamos los ciudadanos. Allí dice Castells, allí se evidencia la madurez de la democracia. A mayor ocupación del espacio público, mayores posibilidades de que la democracia madure, desarrolle. Yo no sé si tú te acuerdas, pero, pero hace muchos años había en la Plaza Grande un grupo me parece que se llamaba pensadores, filósofos, no sé qué, cómo era el asunto, no, se me va el nombre. Unos señores grandes, de edad grande me refiero, que todos los martes se reunían a debatir cosas fabulosas sobre democracia, ¿no? Discutiendo el principio y la creación de la polis, ¿no? Cómo constituir en Quito la polis, la importancia de discutir la política allí, a la pasión de la voz de Capela, hablando y con mucha seriedad y con mucho pie de página sobre la necesidad de construir una sociedad que debata, que se discuta, que se deconstruya a diario para poder generar esta suerte de racionalidad y sensibilidad del quehacer histórico. Esto es tremendamente importante. Entonces, yo creo que es necesario debatir la coyuntura que está atravesando el municipio. Yo creo que es necesario también debatir ya qué queremos como ciudad, cuál es la agenda que estamos esperando como ciudad. Y yo sí quisiera, estimada Vero, poder tener una ciudad en la que haya mayor ocupación del espacio público. Como decíamos en alguna ocasión, un funcionario de la administración anterior con quien combatimos mucho, decía, no puede ser posible que la ciudad y las plazas se nos vuelvan un circo. Y entonces mucha gente le dijimos, ojalá y que fuera un circo. El circo representa un acto de absoluto cuidado, de absoluta disciplina, de absoluto detalle, porque en el circo el actor se está jugando a la vida, es decir, requiere la sutileza de la disciplina para que funcione el show del circo. Qué bonito sería que las plazas de la ciudad, de mi ciudad, de nuestra ciudad, puedan ser aquello, puedan ser espacios donde fluya el arte, donde fluya el diálogo, que tenga la luminaria suficiente para no tener riesgos de cualquier tipo de violencia en las plazas, ¿verdad? Luchar contra el grave problema de gentrificación que tenemos en el centro histórico. El centro histórico es fabuloso con vecinos,
¿sí? Con hoteles, con instituciones, sí, sí, simpático, pero el centro de Quito es fabuloso con vecinos, ahí hay una esencia súper rica de vecindad, eh, que es muy propia de Quito. Vas a otras ciudades y si dices vecino es terrible, ¿no? Te sancionan. Pero en Quito no, en Quito sentirse vecino, sentirse barrio, sentirse vecindad es tremendamente importante, pero esos, ¿dónde construyes? Construyes en el comité barrial, en la liga, en la plaza. Creo que es necesario. Yo incluso finalmente te digo, propondría la posibilidad de empezar ya a discutir cuál es la agenda que Quito requiere, qué necesitamos los quiteños, plazas, reactivación económica, movilidad y cómo ir solucionando estas demandas que son necesarias en total respeto al ejercicio ciudadano, al ejercicio democrático, sea este consagrado en las urnas, y digo consagrado como un acto sagrado, ¿sí? Por eso menciono lo consagrado, porque allí hay una voluntad de la mayoría, respetando lo consagrado, respetando los procedimientos, sin perder la capacidad crítica propia de los quiteños, que nos ha permitido incluso tumbar presidentes en tremendas movilizaciones sin temor a nada. Pero aquí hay algo más que está sucediendo y por eso el ambiente tiene otro color y no es por la pandemia. No, fíjate lo que pasa en Colombia. Sí, con la pandemia hay tremenda movilización, Así es, así es. sumamente fuerte. Entonces, sí corresponde, sí creo que corresponde incluso a los políticos pedirles un poco más de esa sensibilidad necesaria en el ejercicio del gobierno. Claro, una sensibilidad que, como tú bien lo mencionas, también te construya estos escenarios distintos, ¿no? Estas nuevas formas de pensar la ciudad. O sea, digo, por algo los ciudadanos escogemos a un candidato o escogemos un tipo de proyecto para la ciudad. Quizás, ¿sí? Por la banalización que ha tenido la política en nuestro país, eh, es difícil que en este momento analices, bueno, un voto directamente con la construcción de ese modelo de ciudad, pero en el fondo cuando tú ves, o sea, la gente también vota en función de sus necesidades concretas, ¿sí? Por algo gana Yunda en los barrios, en las parroquias que ganó. O sea, cuando tú analizas el voto, cómo se construye el voto de esos 18 candidatos, es perfectamente el Quito dividido que tenemos. Y el Quito que también obedece a un modelo desigual, ¿sí? De entender el reparto de la riqueza de esta ciudad. Veamos cuáles son esas necesidades concretas y como bien mencionas, y yo creo que eso hay que volver a insistir con la ciudadanía, esa construcción no puede estar solamente en la mano de los políticos. ¿No? Mencionabas, y sí me acuerdo de ese grupo, quizás yo estaba en el colegio todavía, ¿no? Y yo soy del colegio La Providencia, que está justamente atrás del Palacio de Gobierno. Y claro, los que vivimos en el centro y en general los que vivimos en Quito es como vivir la política constante, ¿no? Entonces, cuando pasaba por la Plaza Grande, recuerdo ver a estos personajes que aunque sea de oídas, ¿no? Veías o sentías el tema político. Entonces, en este momento, sentir que desde ciertos espacios que se creen con la autoridad para construirte ese sentido de sociedad, minándote la posibilidad incluso de irte en contra de esos preceptos donde te dicen, bueno, aquí pues la democracia va de tal manera y aquí las instituciones se construyen. Dice de esta forma, dices, ¿y cómo así? ¿En qué momento, sí, las élites de esta ciudad asumen que nuestro Quito, ¿no es cierto?, la ciudad, la capital de los ecuatorianos, debe tener ese proyecto económico, ese proyecto político? Entonces yo creo que en este momento, Eduardo, y no sé si tú coincidas conmigo, pero también es un punto, digo, de choque de proyectos, que va más allá de la defensa del alcalde Yunda, va más allá de la defensa de la persona de Jorge Yunda. ¿Sí? Es la defensa de la voluntad de los quiteños. Y es algo que se tiene que respetar si realmente queremos, ¿sí? Hacer de esta democracia algo que tenga sustento y algo que se consolide en el mediano y en el largo plazo. Porque será un fuerte precedente, ¿sí? Que un grupo de ciudadanos amparados por los intereses de ciertos concejales, pues decidan acabar con la voluntad popular
simplemente porque así lo considero. Así que yo te digo, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Esa construcción de lo político, esa construcción de lo público, ¿no? De abajo hacia arriba, pero también pues de arriba hacia abajo. Y ahí esa corresponsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos y las autoridades como autoridades que son nuestros representantes, ¿sí? No son un ente apartado, no es que la política está fuera de nosotros, pues hay que volverla a ser parte de nosotros, Eduardo, ¿no? Y creo que ante eso hay voluntades ciudadanas, bueno, hay ya varios intentos por parte de grupos importantes en la ciudad de tener estos acercamientos, ¿no es cierto?, con las autoridades. Y mañana a las 9 de la mañana se concentra un grupo de ciudadanos, entre ellos el colectivo Quito por la Democracia, ¿sí? Precisamente por lo que su nombre dice, para defender la democracia de los quiteños. Cuéntanos un poquito esto, no sé si tengas a la mano alguna información de cuáles han sido estas propuestas de varios grupos ciudadanos en defensa de la democracia. Sí, más allá que la defensa, el alcalde Yunda es en defensa de la voluntad de los quiteños. Bueno, antes de responder tu pregunta, qué bonita coincidencia, yo estudié en Amarín y con las chicas del Colegio La Providencia no se podía jugar carnaval. Era una pena, pues eran muchachas muy disciplinadas, muy correctas pero fíjate, como tú, claro, como tú, ¿no? Esto es evidente. Pero Intentamos. mira, aquí un elemento para hacer analogía a este ejemplo, ¿no? El proceso electoral que se vivió eh, es curioso porque establece un más o menos 45 a 50% de votación a dos candidatos que representan una propuesta de lo popular, ¿sí? Que fue Luisa Maldonado y por otro lado el doctor Jorge Yuna Machado. Los dos con una propuesta de eso, de lo popular, de forma distinta, ¿no? De forma distinta, de maneras distintas, pero representa una... Pero tienes ahí un elemento súper importante, es decir, tienes casi un 50%, digamos, de electores que se fue por esa, ¿ok? Y de ahí tienes un casi 50% que se fue con mucha fortaleza por candidaturas, digamos, de carácter más tradicional respecto de su representatividad vinculados a la clase media y a sectores económicos de poder, como fue la candidatura de César Montúfar, que creció de forma significativa, sorprendente, muy bien lograda su campaña, y la de Paco Moncayo. Y después ya tienes un montonón de 2, 3, 5, 2, 1%, en fin. Pero esto te da una lectura importante, ¿sí? Y es que hay un sector interesante de la población, digamos, interesado en esta representación de lo popular, ¿no? En este juego carnavalesco de lo popular, por decirlo así, respecto del quehacer del gobierno. Y ahí hay un elemento importante. Entonces, creo que si pensamos de esa forma, digamos, si nos abrimos la sensibilidad de percepción política por ese lado, tenemos una demanda de una ciudad sobre una simbología. Que la simbología puede, en fin, nos permite un debate interesante, sí, nos permite un debate interesante. Y entonces, después regresas a ver y te encuentras, complementando lo que tú dices, quienes están un poco vinculados y quienes evidencian que están vinculados alrededor de la figura del actual alcalde, evidenciamos que son sectores populares, ¿no? Mercados, centros comerciales del ahorro, en fin. Y aquí otro elemento que corresponde también al análisis electoral. Las administraciones anteriores se han venido preocupando, digamos, permitiendo, facilitando ciertas comodidades de acceso a los centros comerciales. Si vos ves, ¿no es cierto?, hay cómo acceder fácilmente al Quicentro Norte, al Quicentro Sur, al CCI, hay nuevas vías de acceso, parqueaderos, en fin, que te permiten como usuario, digamos, llegar con tu auto o llegar a pie con mucha facilidad. Pero esto no sucede con los mercados.
El mercado de la Magdalena está igualito que hace 40 años. Cuando yo era niño iba a comer allá, iba a tomar jugo de tamarindo con mi padre, ¿sí? El mercado del mercado central, mercado histórico, valiosísimo, de los primeros estaciones de buses interparroquiales de nuestra ciudad, está ahí igualito, sigue igual, no hay ninguna infraestructura que te motive, que te mejore el acceso al mercado, ¿sí? Y así podríamos seguir enumerando, pero todos los mercados. No digo que no haya que trabajar y atender desde la política pública a los centros comerciales, no, no, cuidado. Están, existen y es un servicio que se da a la ciudadanía y está perfecto y es legítimo. Pero esto no puede descuidar una política gubernamental, no debería descuidar por la atención a un sector, la atención a otro sector. Tremendamente importante, no solamente por el intercambio de productos que estableces en el mercado cuando compras las verduras, los tomates, la carne, etcétera, sino por la representación simbólica de memoria histórica que tenemos con nuestras caseras, pues, y con nuestros caseros, cuando vamos a comprar. Ahí hay un intercambio tremendamente valioso, tremendamente importante, ¿verdad? Que debe ser considerado. Y fíjate cómo estos sectores, ¿no? Estos sectores, porque además han hecho pronunciamientos públicos, yo creo que es interesante revisar cómo estos sectores y por qué estos sectores son aquellos que están vinculados y digamos generando ciertos respaldos, no sé si todos, pero lo vemos a los representantes más significativos de allí, generando un respaldo a este representante, a este líder electo en votación popular. Esto nos debe llevar, con esto concluyo, debe llevar un poco a pensar cómo está estructurado este imaginario simbólico de la representación democrática y de la representación política, ¿no? Por decir algo, por poner un ejemplo que tal vez algún otro analista podría descabellarme y volarme la cabeza de un solo machetazo, pero pensemos que habían complicaciones durísimas en Cotacachi, en Otavalo, hace 10, 15 años atrás, y era imposible que en esos pueblos, que en esas ciudades, perdón, en esos cantones, gane la alcaldía un líder indígena. Así es. Y una vez que se modificó, mira, se ha generado una puerta interesante para la representación popular eh, indígena y así podríamos seguir enumerando varios otros cantones, ¿no? Sin duda. Que además estaba prohibido, casi que prohibido que los pueblos indígenas vivan en los centros de esas ciudades. Exactamente. O Entonces, sea, no es gratuito. perdona, No, no, nada más acotando que te decía que esos logros no son gratuitos, ¿no? O sea, son parte también de una lucha constante ciudadana y de estos grupos que han sido, di tú, no solo reprimidos, sino excluidos de esta idea de la democracia, ¿no? De esta idea de la sociedad ecuatoriana. O sea, han tenido que entrar, di tú, disputando esos espacios. claro, claro, esto es súper interesante y yo creo que ahí corresponde pensar con racionalidad, con sensibilidad, para poder atender la demanda de la ciudadanía. Me parece que mercados, que centros comerciales del ahorro, que lugares emblemáticos, fabulosos de Quito como La Marín, como San Roque, como San Juan, barrios urbanos marginales, ¿verdad? Que digo urbanos marginales en función de que han sido olvidados, todavía tienes calles empedradas, la Pisolí, en fin, están pidiendo una atención especial, una atención de equilibrio, una atención de dignidad, y parecería que eso están estos sectores, ¿no? Donde se concentró mayor votación eh, de los candidatos Yunda y Maldonado, te están enviando ahí un mensaje, nos están enviando un mensaje, digamos, que corresponde escuchar y que corresponde muy bien ponerle mucha atención. Y pensando en que la democracia se construye de esa forma, se construye desde la diversidad. O sea, no es entonces atendamos solo a los sectores populares, pues los sectores de clase media y los sectores de mayores condiciones económicas no necesitan y no se merecen. No, no, todos se merecen.
todos se necesitan. Pero la administración anterior, por ejemplo, del doctor Mauricio Rodas, atendió el centro de Cumbayá y el centro de Tumbaco con gran énfasis y ha quedado muy bonito esos lugares, pero no es todo, pues, ¿no? O sea, y hay unas periferias Y está la mayoría en de la Tumbaco, en población. Cumbayá, que te demandan atención, ¿no? Que te demandan muchísima atención. Pensar la relación campo-ciudad, ¿no? Quito tiene un sector territorial importantísimo de producción agrícola y esto es necesario y no se lo ha considerado de manera significativa. Recuerdo textos muy bonitos publicados por Julio Echeverría cuando estuvo dirigiendo el Instituto Ciudad, el Instituto Ciudad. de Investigación Ciudad del municipio, y ahí hay una producción valiosísima que correspondería pensarla, revisarla, porque nos plantea eso, nos plantea cómo una ciudad puede ser una ciudad integradora, por ejemplo, entre lo rural y lo urbano, que además las brechas geográficas ya son nada, pero existen, pero están, ¿no? Están los territorios, hay valiosa producción agrícola, además de las zonas de protección, el Ilaló, el bosque del Chocó, en fin. Es decir, creo que son los temas que, caramba, esta coyuntura tal vez nos invita a pensarlo, pero yo lo que creo es que habría que darle mayor tiempo, mayor énfasis a discutirnos estas demandas de la ciudad, porque Quito es una ciudad además de linda, hermosa, una vecindad fabulosa, una ciudad compleja, de gran riqueza y diversidad cultural, Así. natural, que requiere echarle mucho ojo, mucha cabeza, mucho cariño, además de poderse pasear en carnaval y no carnaval por cualquier lado sin ningún inconveniente, querida Vero, aprovechando que ya no estás en la Providencia, has aprovechado muy bien ese tiempo, pero claro, Quito requiere que le echemos pie y Claro, claro. corazón para poder construir propuestas necesarias. Sí, ¿no? Y muy, muy linda reflexión, Eduardo, ¿no? Imagínate esos otros quitos, ¿no? Totalmente olvidados y que no entran dentro del plan de gobierno, no han entrado dentro de los planes de pensar este gran proyecto ciudad, ¿no? Esta ciudad para todos, que parece que sí, ciudad para todos, pero te queda solamente en el papel. O sea, la excelente reflexión que hacías con el tema de los mercados, ¿no? O sea, son mercados populares que abastecen a la mayoría de la ciudad, porque no es que la ciudad se abastece de los centros comerciales, ¿sí? Quizás el centro comercial, incluso como construcción, es algo alejado, ¿no es cierto?, incluso de la misma economía popular. Pero esos mercados están fuera del alcance o más bien fuera de la construcción de ese proyecto. Y como vos bien dices, pues no dejar de conversarlo, o sea, no dejar de posicionarlo y no dejar que ese otro, ¿no es cierto?, que no ha estado necesariamente presente en la política como el representante de esas demandas, pues tome partida, tome acción en este momento. Y ahí lo que tú decías, ¿no? Esa diversidad que existe en nuestra sociedad, o sea, no solamente está obligada a coexistir, ¿sí? O sea, está obligada a ser representada, por favor, y que eso tienen que entender las élites de esta ciudad. Si no, no les estamos pidiendo permiso de también estamos aquí. No, no solo es coexistir, es representación. Y en este momento, ¿sí? Esta violación que quieren hacer a la alcaldía de la ciudad es una violación a esa posibilidad de sentirnos representados, ¿sí? Con lo que la voluntad popular en las elecciones del 2019 pues se hizo mayoría, ¿no? Entonces, incluso limitar aquello, pues no haría otra cosa que alimentar a sociedades autoritarias, ¿sí? El proceso de construcción de nuestra democracia es todavía un proceso. Así que no podemos darnos el lujo, Eduardo, de violentar aquello. Creo que estamos en ese camino, ¿sí? Sin duda, como vos dices, la democracia no solamente son elecciones, no solamente son instituciones, ¿verdad? Que se van construyendo, es también esa voluntad popular de querer una sociedad mejor. Y una sociedad mejor pasa por muchos temas. Y uno de esos temas, pues también es repensar, pues el tema de la misma riqueza de la ciudad, ¿sí? La misma disposición que tiene la ciudad, el tema de los privilegios, quiénes ganan, quiénes pierden, quizás los que han perdido,
por muchísimos años siguen siendo los mismos y los que ganan en esta ciudad siguen siendo los mismos. Y la ciudadanía pues se está dando cuenta y no va a permitir, ¿sí?, que esos logros que se han dado en las urnas en este momento vulneren incluso esa posibilidad de un Quito diferente, de un Quito distinto, Eduardo. Pues bueno, yo te agradezco mucho, quizás no sé, unas palabras finales. Eh, Creo que es momento de construir esa ciudad que queremos y este es el momento, ¿no? Como decíamos, no es una persona, es la posibilidad de una ciudad de la mayoría. Eduardo. Pero sobre las concentraciones de ciudadanos, creo que es valiosa esas formas de expresión de todas de todas las partes, ¿no es cierto? De los que están a favor de la remoción del alcalde, de los que están en contra de la remoción del alcalde. Creo que es sumamente importante. A eso nos referimos con la ocupación del espacio público. Sí, Caramba, a veces eso implica que sea más difícil la movilidad en nuestra ciudad porque ponen vallas y ese tipo de cosas, pero es valioso, es tremendamente valioso. Incluso cuando hay, tal vez podría haber gente que se camina de un lado al otro lado y grita en el un lado y en el otro lado, no deja de ser enriquecedor aquello. Creo que es importante que cada concentración popular en las calles se dé otra vez en el marco del respeto, en el marco de la racionalidad, en el marco de la construcción de la ciudadanía. Estos conflictos deben ayudarnos a enriquecernos como ciudadanos, como personas. Reitero, perdón que vuelva a reiterar el ejemplo, como familias con carácter democrático, ¿no es cierto? Eso es tremendamente necesario, tremendamente importante. Recuerdo una campaña de hace muchísimos años a propósito de la Declaración de los Derechos del Niño. Había una campaña que creó el programa del muchacho trabajador y el foro de la niñez que se llamaba Democracia, bienvenida a mi casa. Lindo, o sea, claro. creo que son los elementos que debemos establecer para poder generar eso valioso, que la ciudadanía se exprese del un lado del otro lado y chévere, o sea, digamos, en mi caso yo lo que diría es que la gente salga, ¿no? Que la gente pueda salir y a tener la tranquilidad, la confianza, la certeza de poner una voz, de poner un silbido, un lo que sea, por, porque su voz tiene que ser escuchada. Eh, Reitero, creo que hay principios valiosos como el principio de la votación popular, ¿verdad? Creo que eso es sumamente importante. Reitero, ahí hay una consagración que viene de consagrar, ¿verdad? De un acto sagrado, de un acto de fe, ¿verdad? Es un acto de fe, de comunión, ¿no? Es como cuando uno se consagra, consagras el voto, consagras la fe, porque estás consagrando tu vida, estás confiando y poniendo tu vida y la vida de tu pueblo en una línea de votación. Es así de importante el acto democrático. Y entonces, eso es sumamente importante, no desde una perspectiva clerical, su protección, sino desde una perspectiva eminentemente laica y ciudadana. Pero aquello nos permite establecer esta definición, digamos, un poco semántica, ¿verdad? Que es necesaria y que, bueno, pues esperemos que las cosas se resuelvan bajo esos principios de democracia y inmediatamente, Vero, sería chévere si se establece una discusión permanente de temas de la ciudad que son necesarias. Hay tanto líder, representante barrial valiosísimo en la capital de los ecuatorianos que tiene profunda conciencia de la situación. Así es que chévere, muchas gracias a ti, Vero, y qué bueno que este espacio nos permita tener estos momentos de libre reflexión, ¿no? Incluso de poder reírnos un poco de esos absurdos como, oiga, pero si los concejales tenían que recurrir a una forma para tumbarlo, aunque ninguno le acusa de corrupto, pero tenían que recurrir a alguna forma. O sea, en todo caso es bueno también reírnos de lo que Galeano diría, este es el mundo al revés. Sí, no, muchas gracias, Eduardo. Riquísimo conversar contigo esta noche. Esperemos que nos visites. Estaremos atentos de lo que pasa con el alcalde de nuestra ciudad, alcalde electo, y que pues tiene todo el derecho
pues a seguir siendo el alcalde hasta que se lo compruebe lo contrario, ¿verdad? Un abrazo y un abrazo a todos los amigos y amigas del Ecuador Today. Y ojo, pues como bien lo señala Eduardo, hay varias manifestaciones. Creo que el día de mañana pues habrá una concentración al frente del contencioso, me parece, sí, y bueno, sería interesante también analizar quiénes son esos actores, ¿no? Y cuáles son las propuestas que se tienen. Te mando un abrazo, Eduardo. Nos veremos el día de mañana y bueno, estamos en contacto. Gracias.